Iniciando clase, iniciamos grabación, tercer año grupo B. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Y con el permiso de ustedes, iniciamos puntuales. Vamos a trabajar el último elemento que en esta segunda unidad tenemos que desarrollar. Este elemento es muy importante porque es la probable respuesta a través de una conjetura, a través de un supuesto, y que nosotros la tenemos que probar, que demostrar. Precisamente la hipótesis es una conjetura, es un elemento que va a ser examinado en nuestra investigación, y la tenemos que iniciar como un enunciado, como una proposición de manera sencilla. Si se dan cuenta ustedes, precisamente se utiliza la fórmula si A, entonces sucede B. Podríamos utilizar el silogismo sí, solo sí, si esto, solo esto. Pero lo que más se nos pide en la investigación es que lo hagamos de manera sencilla, que no nos compliquemos en lo que es la redacción de las investigaciones, precisamente porque se busca que aprendamos a realizar procesos de investigación no complicándonos, sino sacándolos adelante. La fórmula que yo sugiero es precisamente la que dije. Si A, entonces B. Si la pandemia, perdón, si el Producto Interno Bruto de México se distribuye de manera adecuada en las partidas que merezcan fortaleza en materia de derechos humanos, entonces fenómenos, o más bien dicho, hechos jurídicos, hechos naturales y jurídicos, como una pandemia, como un temblor, como un terremoto, como un tifón, como un maremoto, un tsunami, no van a ocasionar el daño, no van a ocasionar un daño severo a la nación mexicana, porque vamos a tener la preparación económica, técnica en área de protección civil y médica para poder atender a nuestra sociedad. Eso es lo que tendríamos que trabajar todos, y créanme que es lo que no estamos haciendo. Esa es la parte que nos hace falta, y es la parte en la que se busca mucho, y lo digo con bastante respeto y dentro de la ética profesional. El populismo ha sido un problema tan fuerte en México desde que nuestro país es contemporáneo o es actual, precisamente porque hemos atendido a escalas no adecuadas. ¿A qué me refiero? Si nuestra Constitución desde 1917 dijo, y está escrito en tinta y papel, que los derechos humanos en esta sociedad social que tenemos, en este derecho social que tenemos desde el 17, desde 1917, si ya se dijo que los derechos humanos y las garantías individuales son básicas en México y hay igualdad, entonces tenemos también nosotros que estar ciertos y claros que la educación, que los medios de comunicación, o sea, internet y todo lo que hay hoy día, que los equipos de cómputo, que el trabajo, que la salud, que la vivienda, que la seguridad social, son herramientas importantes para que el mexicano o aquel que viva en el país tenga bienestar social. Si se dan cuenta, yo utilicé la fórmula si A, entonces B. ¿De dónde proviene, Luis Arturo, el dinero para que las empresas puedan tener una derrama económica que no mande a la calle a nuestros trabajadores? En los impuestos. Lo dice el artículo 31, fracción cuarta. Es obligación de los mexicanos contribuir con los impuestos, gastos, percepciones, emulentos derivados de los impuestos. Pero, ¿dónde se concentran los impuestos
¿Dónde están centrados? De criterios que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, establecen para captar una mejora en el Producto Interno Bruto, en el dinero que ingresa a México por materia de impuestos y que proviene del trabajo formal. ¿Cómo volver formal el trabajo informal? ¿Cómo? Si la problemática social que tenemos es que en la informalidad no se pagan impuestos, si en la informalidad tenemos, y lo digo con mucho respeto, tenemos muchas situaciones en las que no hay cobertura de impuestos, no hay cobertura de todo lo que implica colocar un negocio en regla. ¿Qué hacer para estimular al comercio informal y volverlo formal? En una empresa te tardas 8 horas de labores y tienes una cuota fija. En el comercio tienes una tasa variable de ganancia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un país para conseguir que el Producto Interno Bruto se derrame de manera adecuada? Evitar fideicomisos, evitar fondos de ahorros, evitar partidas que se destinen a cierta cantidad de servidores públicos. ¿Cuál es el tramo en el que tenemos los servidores públicos que vivir ganándonos la confianza de ustedes? ¿Cuál es? Llámese maestro o servidor público en cualquiera de las esferas. El hacer bien el trabajo es lo que nos dice a nosotros que tenemos en apartado A o en apartado B del 123, sacar adelante nuestra vida. ¿Por qué? Todo el mundo busca algo que en el Código Civil ya dije hace muchos días atrás: una vida digna. Y no es eslogan político, porque lo leímos que está en el Código Civil, lo puedo traer a la vista en este momento, y en el Código Civil se habla de la vida digna. Y se habla de que tengamos satisfactores suficientes, ustedes los menores de edad, nosotros los adultos y nuestros incapaces. Pero tendríamos que tener una reforma moral, y perdón por utilizar el contexto, porque en la reforma moral tenemos que hacer lo que tenemos todos, no nada más los servidores públicos, también los clientes de los servidores públicos, también las empresas, pagar impuestos de maneras adecuadas, cubrir todas las necesidades, evitar la violencia a las reglas, a las normas, porque de esta manera el país viviría de una mejor fórmula. Es una utopía, yo lo sé, porque tenemos que remar contra la pared. Más o menos por ahí está la hipótesis de su proyecto, Luis Arturo. En la de compañero Salinas, tendríamos de manera casi adecuada que verificar si las partidas presupuestales asignadas a las escuelas militares y navales de México son suficientes para efectos de difundir y publicar en medios electrónicos, medios visuales, en medios auditivos, en medios aéreos. Entonces, no hay motivo para que éstas omitan el rehacer o hacer convocatorias con los practicantes, con los pasantes, porque los alumnos de octavo, noveno y décimo semestre podrían en cuadrillas ir a todo el país a hacer su servicio social, a publicitar las convocatorias en los meses de enero, febrero, marzo. 3 meses. Un cuadrillaje pagado para que se conozca la viabilidad y la posibilidad de este tipo de instrumentos, de este tipo de órganos, precisamente ¿para qué? En la cobertura que hay pues de lo que ofrecen en este tipo de universidades, compañero Salinas. Y ahí tendríamos la cobertura. Y de esta manera lo que dice la diapositiva: cuando tenemos una hipótesis, debemos saber qué produce qué. Esto es causa y efecto. ¿Será que hay partidas suficientes en la escuela naval para publicar o publicitar o difundir sus convocatorias? Si las hay,
¿por qué los altos mandos no las ejercen buscando más ciudadanos mexicanos que quieran, que pretendan cursar en esa carrera? Nosotros tuvimos en San Juan Inés de la Cruz una bendición, compañero Salinas. Hace aproximadamente 6 o 7 años, el hijo de una maestra que no conocieron ustedes, era estudiante de esta escuela. Y lo convencimos para que vinieran a ofertar, él y un grupo de compañeros, qué pasa, qué es lo que se hace en esa escuela. Y llegaron a Sor Juana con gusto. Buscaré las fotografías y se las voy a difundir para que las vean ustedes, porque esto nos da como ejemplo el hecho de lo que una escuela como esta hizo. Pero tan solo en Puebla Estado, en este estado tenemos cerca de 1,800 bachilleratos y llegaron 5. ¿Cuántos estudiantes tendrían que llegar de manera física? ¿En qué tiempo? Porque se llevaron 4 horas trabajando con los 3 terceros años. Los jóvenes encantados, porque se lograron informar. Y ahí es a donde entra el siguiente párrafo de lo que les estoy explicando. La hipótesis supone que el hecho X produce el efecto Y. Me regreso al trabajo de Luis Arturo. Si hay dinero público dividido en un Plan Nacional de Desarrollo y que se va a gastar en los derechos humanos, esto es salud, vivienda, comida, trabajo, esparcimiento, seguridad social, entonces eventos catastróficos o hechos jurídicos catastróficos como las pandemias, como las sindemias, que creo que ya les llaman así también hoy día, como maremotos, terremotos o desastres naturales, dichos en una sola palabra, en un solo contexto, ¿tendrá el país la fórmula para poder enfrentar iniciativa privada y servicio público este tipo de eventos? Yo pensaba el fin de semana algo con relación al trabajo de Luis Arturo. Fíjense que yo estoy muy metido en los trabajos de ellos 3, porque es la forma en la que yo voy explicándoles a ustedes sin meternos tanto en teoría. Ustedes lo tienen que ver de manera palpable. Y pensaba, el gran problema que tenemos en las clases hoy día con ustedes es el tema económico de cada una de las familias y la desesperación de nosotros de no saber cómo llegar hasta ustedes en esta temática híbrida con la ruta de las guías. ¿Cómo las van a imprimir ustedes? No nos va a alcanzar a nosotros para imprimir tantas guías. Son 9 por alumno. Multipliquen, son 108 alumnos. Y de esos 108 alumnos, en tercer año, multipliquen por 3. Son 300 alumnos. Y entonces ahí, a mí lo que me ocupa es el hecho de decir, bueno, ¿cómo se puede solucionar el problema de la conectividad? Cuando no me dejan engañar sus papás el tema, corrí el año de 2000, yo creo que 2000, 2001, 2002, hasta 2004. El servicio de internet en los equipos de telefonía era ilimitado, ¿sí? Ilimitado. Tú tenías internet en tus equipos y podías hacer, subir y bajar, pero YouTube no estaba a todo lo que está. No estaba Google a todo lo que está. No había Spotify, creo le llaman ahora a la aplicación de música. No había Netflix, para ser honestos. Y pues si tú tomas una película y la ves, ya lanzaste muchos megas. ¿Qué ocurrió en México? Hubo un cambio, una reforma constitucional y precisamente a temas estratégicos como lo es la telefonía, como lo es Cofetel, que son precisamente el uso mediante monopolio de las redes en materia de informática, en materia de internet, en materia de telefonía.
y dio un golpe seco al Estado. ¿En qué consistió ese golpe seco? La telefonía antes era cara en las llamadas. Pregunten a sus familiares. Nosotros cuando teníamos nuestros teléfonos de entrada eran unos ladrillotes, allá por 1997, grandotes. Yo tuve un Tango Motorola que me servía de arma mortal, porque si alguien me quería atacar, yo aventaba ese teléfono y seguro un daño le causaba a esa persona. Eran muy grandes. Para hacer una llamada telefónica te costaba entre 7 y 9 pesos el minuto. Te decían, tienes derecho a 20 mensajes. Y te ofertaron el internet ilimitado porque pensaban que no era un área de oportunidad. Con la reforma constitucional, las empresas lo que hicieron fue precisamente esto en México. Encarecer ahora, abaratar como lo tenemos ahora el servicio de telefonía, ya casi te lo dan gratis, y encarecieron la modernidad. Pero no nos fue dicho en la Constitución, su artículo 1, párrafo 3, que es un derecho humano. No nos fue escrito también en el 4 de la Constitución y el 5. Y no se nos dijo en el 28, 29 y 30 que en México no hay monopolios. Y no por eso se reformó el 108 de la Constitución, que habla sobre servicio público. Meditando en eso el fin de semana, yo creo que lo prudente sería que hubiese una reforma. Fíjese lo que estoy diciendo, Luis Arturo. Le estoy dando tela para dónde cortar. Y de alguna manera Salinas también. Si hubiera una reforma constitucional severa, en la que lo que está pasando, y estoy hablando en el plano académico, no estoy utilizando política, en el plano académico es de interés público y necesario, urgente que para que el modelo híbrido opere, que el internet se abra, que el servicio o las repetidoras de internet estén abiertas para que podamos desempeñarnos nosotros, los docentes. Dicho sea con respeto, primero poniéndome al frente. Y ustedes como nuestros alumnos, que puedan en sus equipos recepcionar a través del internet el modelo híbrido. Esto es las guías, esto es la clase magistral o la plenaria magistral, que es en la que estamos, que son estas clases que están en vivo, o la repetición del modelo asincrónico. ¿Cómo repito mi clase? Con YouTube, que es la fórmula que tenemos en el plantel para quien no pueda estar aquí ahorita, lo puede ver allá, pero para fortalecer el docente y en un aprendizaje esperado, obtener la ruta de la obtención del conocimiento de parte de ustedes, es como hemos combinado la guía, la plenaria virtual, que es una guía sincrónica, y de manera sincrónica la repetición con preguntas, como lo he estado haciendo en YouTube. Y ahí se garantiza que ustedes tengan una fórmula. Ahora, en ese mismo camino, explicar la hipótesis. Para que tú elabores una hipótesis, ya lancé Luis Arturo, ya lancé ahí la hipótesis de usted y la de Salinas juntas. Tú vas a tener dificultades para poder elaborar tu hipótesis. Número 1, si tú no conoces tu marco teórico, tu hipótesis va a ser ambigua. Si hay un desconocimiento en las técnicas de investigación, no vas a poder demostrar tu hipótesis. Es decir, no vas a saber si es falsa o verdadera. ¿Cuál es el ejemplo? Y regresando a los dos casos. Si A, entonces B. Si el Producto Interno Bruto destina una partida suficiente en dinero público para cubrir, para blindar el trabajo en apartado A y apartado B, la seguridad social en apartado A y apartado B, todos de 123, la vivienda, la comida, porque la comida también está blindada, el alimento. En casos de desastre natural, entonces el Estado podrá enfrentar esta y muchas eventualidades. Ahí está la hipótesis. Y ya usted explica por qué. Ese sería el manejo de la hipótesis. 250 palabras también, no son tantas. Y en esa tesitura, bueno, ¿por qué es importante la hipótesis? Es la guía.
Es el punto, o es la línea recta, que va a existir entre dos puntos. Entre la pregunta de mi investigación y la forma en la que yo la voy a comprobar. Va a ser una relación de hechos, porque es un esbozo que me va a permitir construir los capítulos de mi tesis o de mi tesina. Va a ser un enlace entre lo que es el marco referencial, entre la teoría o los modelos que yo voy a seguir a través de la metodología y la realidad en la que yo me encuentro. Porque no nada más debo de atender las cosas en base al esquema de lo que te diga la doctrina, sino que tienes que estimular tu lógica, que tus ideas lleven coherencia y que te permita crear, que te permita desarrollarte. Vamos a ver un video que nos trata este tema. Está muy corto y es muy claro, es muy contundente. Si se dan cuenta, la fórmula va a ser si A, entonces B. Ahora, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Si nosotros visualizamos precisamente el protocolo de investigación, el que les presenté como modelo, yo empiezo así. Si la jurisprudencia permite a los tribunales laborales en general el hecho de que admitan medios de prueba innovadores como la documental en informática, y aquí está el entonces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque estos órganos desechan, esta probanza, no obstante que suele ser ofrecida conforme a la moral, las buenas costumbres y además son medios aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología. Ahí estoy refiriendo necesariamente al artículo 776 de la Ley Federal de Trabajo, su párrafo último, su última parte, y es lo que yo traigo ahí de tesitura en todo esto, de comentario. Entonces, pero ya lo dije en palabra, ya lo vimos en video. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a suponer, vamos a ir al trabajo de hipótesis preliminar. Y aquí en hipótesis preliminar podría yo empezar. En el caso, vamos a colocar ejemplo de Arturo, pero me voy a tener que ir de aquí y regresarme a donde tengo el trabajo de Arturo. En un ratito se los pego en el grupo para que ahí lo vayamos cubriendo. Creo que Arturo está usted. Ajá. Aquí. Ajá, porque ejemplo 12 Salinas. Hipótesis preliminar. Ahí le dejamos. Sin número. Sí.
Estoy empezando así. Si es una obligación, si como dice la fracción cuarta, ¿quieren ver ese artículo del 31 constitucional? ¿Sí lo quieren ver? ¿O me creen? ¿Lo quieren ver, hijos? Porque a lo mejor les estoy engañando. ¿Lo vemos? Sí, profe. Sí, porque no sea que yo les esté mintiendo y deben de cerciorarse siempre de todo lo que yo diga. Artículo 31 constitucional. Aquí hay una doble, para nosotros hay un doble compromiso, una doble obligación. El artículo 31, fracción primera, habla de la educación, que es el deber de nosotros los papás. Este no me gustó. Es el deber de nosotros los papás, que ustedes vengan a las escuelas. Esta es nuestra primera obligación. Aquí está. De preescolar hasta educación superior. Pero miren, artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. Miren, no me equivoqué. Contribuir para los gastos públicos de la Federación de los Estados, de la Ciudad de México, del municipio donde residan. ¿De qué manera? Proporcional y equitativa, como la ley lo disponga. Entonces, en ese camino, si esto dice el artículo, entonces, si como dice la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, es una obligación de los mexicanos, contribuir y pagar impuestos, así como es una obligación del Estado mexicano obtener el Producto Interno Bruto y a su vez distribuir para conseguir conforme el Plan Nacional de Desarrollo así como es una obligación del Estado mexicano tener el PIB y a su vez distribuirle. Voy a poner equitativamente. Equitativamente para conseguir conforme al Plan Nacional de Desarrollo el garantizar rubros como son trabajo, vivienda, educación, salud, seguridad social. Si me faltó uno, una disculpa. Y esparcimiento. Esto para acá. Y aquí vendría la otra frase. Aquí ya puse el sí. Aquí está. Dense cuenta. Entonces, ¿a qué se debe? Que las empresas nacionales y locales incluso en el municipio han despedido, ¿qué palabra utilizaríamos aquí? Inconmensurablemente, desmedidamente, violentamente, vamos a ponerlo. Violentamente a los trabajadores sin liquidarles y estos han sufrido los efectos del desempleo en esta pandemia. Ahí lo tienen. Obviamente,
este desempleo. Punto y coma. Es notorio que el bienestar social es un deber de todas las entidades públicas. Y que éstas deben cuidar este. Así lo reza la Constitución Federal. Ya construí, me faltarían algunas palabras, yo creo que tengo como 150 palabras más o menos ahí, pero así de chiquitita está mi hipótesis preliminar. Y aquí está lo que ya vimos en un video aterrizado. Lo dejaría aquí, ya no tengo más que 7 minutos. Voy a pegarlo y voy a publicar en asincronía, hipótesis preliminar y la pregunta del mismo. Ya en las siguientes sesiones que nos quedan de la semana 5, empezamos, Luis Arturo, le pido el apoyo. Vamos a hacer el recuento de las opiniones que han dado los chicos en los videos de esta materia y de derecho, para que empecemos ya a sumar nuestra semana 2, nuestra semana 4, y en la semana 5 ya estemos preparándonos con nuestro producto integrador para que me lo entreguen. Creo que es el miércoles de la semana que viene, hasta donde yo tengo ya señalado. Por favor, preparen en su libreta, en el resto de la hora que tenemos, son 20 minutos que faltan, bueno, 19, preparen por favor su hipótesis preliminar con 250 palabras en bolígrafo, en su libreta, y prepárenlas para subir en su carpeta, ¿vale? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas, comentarios? No, profe. ¿Seguros? Sí. Bueno, quiero el 10. Nos vemos mañana. ¿Les gustó la convocatoria? Cerrando con eso. ¿Sí les gustó? Sí. Bueno, informo. Van a haber 3 premios. Cada uno de los participantes va a explicar de manera breve en qué consiste su traje, cuál es la finalidad, de acuerdo a nuestras tradiciones. No me vayan a poner un Chucky, porque Chucky no es mexicano, ni siquiera que me digan que está nacionalizado. No me vayan a poner a Jason, tampoco está nacionalizado. No me vayan a poner a Depredador o cualquiera de los personajes yankees. Algo que hagamos en casa y que nos permita preservar las tradiciones. Espero que el clip de anoche y el video que hice hoy les haya gustado. Es un material que tengo desde 2015 a la fecha, de trabajos de ustedes y de compañeros que ya se fueron. Hice una recopilación de todo. Y pues espero les guste La Llorona, que es un tema musical muy bonito. Dios los bendiga, nos vemos mañana, y mañana entramos ya todos disfrazados, ¿eh? Esa es la regla, ¿vale? Sí, profe. profe. Bueno, Dios con ustedes, lindo día, hasta luego. Adiós. Adiós.